Bueno, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a este estudio nuevamente de la palabra de Dios. Estamos estudiando las 7 iglesias de Asia Menor. En esta ocasión vamos a empezar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Vamos a orar para que el Señor descienda y traiga revelación a cada uno de nosotros sobre el estudio de su palabra. Siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él
y traiga la revelación interior nuestra para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por esta oportunidad nuevamente para mí de predicar tu palabra, Señor, y de aprender. Señor, tú sabes que mientras preparo los mensajes, tú hablas a mi corazón, Dios. Hoy te pido que de la misma manera, Señor, tú hables al corazón de cada persona que ha venido a este lugar, Señor, que ha sacado de su tiempo, Dios, para oírte, para tener ese contacto contigo, Señor. Sé ese refrigerio para nosotros, Dios, en este tiempo. Ayúdanos a desconectarnos, Espíritu Santo, de las cosas del día a día, de las cosas del mundo, para poner nuestra mirada en ti, Señor. Señor, trae revelación de esta palabra para que nosotros podamos aprender de tu mensaje a estas iglesias, Señor, y podamos corregir nuestras vidas, podamos agradarte cada día más, Señor. Podamos amarte como te mereces, alabarte como te mereces, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestro corazón, a esta reunión, a este estudio bíblico. Te pido, Señor, que seas tú guiándolo, tocando el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y hablándonos directamente, enseñándonos, porque tú eres el Maestro de Maestros, Jesús. Bendito seas, bienvenido. Te abrimos las puertas de nuestro corazón en este momento. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, llamada la iglesia sin amor. Vamos a ver qué sucede con la iglesia de Éfeso. Vamos a tener unos tres, tal vez, probablemente, estudios bíblicos sobre la iglesia de Éfeso. A mí me encanta cuando yo estoy preparando estos mensajes, el Espíritu Santo me habla tanto, me confronta en muchas cosas y a veces siento que me dice, tienes que hablar de esto y me pone ciertas citas bíblicas en la mente y me las pone súper fuerte. Yo digo, bueno, tengo que hablar de esto porque tengo que ser el atalaya. Vamos a ver que la iglesia de Éfeso era una iglesia en batalla, era una iglesia que estaba en batalla. Vea, la iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos 20. Ahora lo vamos a leer. Y es una iglesia, es la primera iglesia de las primeras iglesias donde Pablo pasó prácticamente 3 años de su vida con ellos. Y es curioso que Pablo, antes de irse, les deja un consejo, como una especie de advertencia, diciéndoles que cuando él se vaya, porque claro, Pablo pues, era un evangelista, Pablo, todos conocemos los viajes de Pablo y todos los libros que Pablo hizo y todas las iglesias que fundó Pablo. Entonces él antes de irse de Éfeso, después de estar 3 años con ellos, imagínense, 3 años con ellos, le dice, oiga, cuidado porque ahora que yo me vaya van a entrar lobos. Vamos a estudiar Hechos 20, 29 al 32. Dice, porque yo sé que después de mi partida, mire cómo les dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, mire, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es terrible el mensaje que le está dando Pablo a la iglesia de Éfeso. Por tanto, mire, me encanta cómo nos advierte y luego nos da la solución. Velad. Hemos venido estudiando en los reuniones de Zoom. El Señor nos está hablando de velar en todo momento y nos dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, mire, increíble, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, Pablo, a veces nos quejamos de las amonestaciones y a veces decimos, no, pero es que Dios es amor, sí, pero necesitamos acuérdense que la palabra dice que Dios al que ama corrige. Y es necesario que si estamos por el camino equivocado nos corrijan, porque es para nuestro bien, eso se hace por amor. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora, hermanos,
Os encomiendo a Dios, claro, Pablo ya se va en su travesía, y a la palabra de su gracia, que tiene poder, mire quién tiene poder, la palabra que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Terrible esta palabra, me encanta cuando la leo y la estudio, me encanta todo lo que sale de ella. Pues vea, varias cosas aquí espectaculares. Primero dice, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Acuérdense que esta es una iglesia que él ya había fundado, llevaba 3 años predicando ahí, llevaba 3 años amonestándolos, como dice, y dice que entrarán en medio de ustedes, de la iglesia, lobos rapaces. O sea que dentro de nuestras iglesias también hay lobos rapaces. Sí, nuestras iglesias están llenas de trigo, que son los verdaderos discípulos, y de cizaña, que no son discípulos verdaderos. Los mismos 12. Había uno que Jesús dice, es un diablo. Increíble. Se llenarán, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. En las iglesias tenemos de todo. El, Ayer domingo que estuve en la iglesia, este mensaje se lo estoy dejando pregrabado, yo voy a estar fuera de la ciudad. Me encantó el mensaje del pastor César Chávez de la iglesia nuestra sobre no ser cristianos de domingo, sino ir más allá. Después, en el grupo de Zoom estudiaremos ese mensaje porque me gustó muchísimo. Entonces, dentro de nuestras iglesias vemos que hay lobos rapaces y eso nos tiene que alertar, porque hay personas que se nos acercan que no vienen con la palabra de Dios. Dice que no perdonarán al rebaño. Dentro de la iglesia se levantan personas y hay personas que predican que no están, cosas que no están conforme con la palabra de Dios. No se alinean con la palabra de Dios. Por eso, el que no conoce la palabra de Dios fácilmente es desviado. Porque tenemos que entender que hay lobos rapaces. Dice, de vosotros mismos, mire como dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. O sea que se predican cosas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Es muy importante, tú tienes que conocer las escrituras personalmente, porque si no, cuando oigas cosas en el mundo, no tienes la capacidad de diferenciar qué está bien y qué está en contra de la palabra de Dios. Y miremos cómo el versículo 31 nos dice, por lo tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día, o sea, Pablo, mire, o sea, de verdad que, ¿qué tal que Pablo hubiera sido de domingo? No, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Nosotros tenemos que encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos alerte cada día. Y mire a qué más, y a la palabra de su gracia. O sea que la palabra es muy importante. La palabra es la que, acuérdense que lo vimos en todos estos estudios que hemos hecho en las semanas anteriores. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para yo no desviarme. Estamos en unos tiempos muy complicados, hermanos, de un adoctrinamiento para aceptar una cantidad de cosas que están en contra de lo que Dios dice. Y veíamos la semana pasada, la semana antepasada, cuidado, no llames tú correcto a lo que Dios llama pecado, porque te estás colocando del lado contrario. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y mire cómo dice al final, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Entonces, la palabra de Dios es la que nos sobreedifica. O sea, ya tenemos un principio perfecto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La cruz es nuestro medio de redención. Acuérdense que hemos dicho que es por gracia y no por obras.
Espero que no haya nadie todavía creyendo que por lo bueno que es, entra al cielo. No es por obras, es por gracia. Ninguno de nosotros alcanza los estándares para entrar al reino de los cielos. Entramos porque Jesús pagó. Espero que eso esté muy claro ya a estas alturas de todos estos estudios. Entonces, todo lo cotejamos con la palabra para sobreedificarnos. Mire cómo toma sentido. El camino del justo es como el alba, cada día con más luz. En la medida en que caminamos de la mano de la palabra, hay más luz, sobreedificamos, o sea, edificamos sobre algo. Probablemente, y en la medida en que uno empieza a leer personalmente la Biblia, empieza a darse cuenta, y eso es un choque para cuando uno empieza a leer por primera vez la Biblia, y te invito a que lo hagas, porque cuando tú ves con tus propios ojos, empiezas a encontrar conceptos que probablemente habías escuchado de alguna parte, que con los años, que la tradición, que tal, y hay conceptos errados que no están en la Biblia. Es curioso cómo cuando uno empieza a leer la Biblia se abren los ojos de lo ciego que uno estaba, cosas que uno había entendido que así era y resulta que en la Biblia dicen cosas contrarias. Entonces, toda enseñanza que tengamos, tienes que cotejarla con las escrituras para que sobreedifiques correctamente. Todo tienes que cotejarlo con las escrituras. Hoy vemos, mire, cantidades de conceptos se pueden haber desviado desde hace 2000 años que Jesucristo vino y predicó y dejó en la Biblia y que por muchos años, casi 1500 años, la Biblia nunca se abrió para leerla. Y hay muchos conceptos que se fueron añadiendo que cuando uno lee la Biblia y entiende los conceptos con los que uno ha sido formado, probablemente se pregunta, miércoles, ¿y esto de dónde salió? Si no está en la Biblia. Es más, hay conceptos contrarios a lo que está en la Biblia. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo mucha revelación porque cuando tú empieces a leer la Biblia, y por eso es que Satanás no quiere que tú leas la Biblia, porque puedes tener conceptos equivocados, pero Satanás no quiere que los entiendas y conozcas la verdad. Pues la palabra misma dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Libre de todos esos conceptos básicos, como por ejemplo que nos éramos salvos por obras. Nadie puede alcanzar la salvación por las obras que haga. Porque si no, Jesucristo hubiera muerto en vano. Porque si no, Jesucristo entonces no sería el camino. Sería, no, pues yo puedo alcanzar mi salvación yo solito. Nadie. Somos salvos por gracia, porque lo recibimos. Ahora, cuando le recibimos y nos sometemos, se debe ver en nuestras acciones, porque debe haber un cambio interior, debe haber un arrepentimiento, y eso se nota. Por eso también dice, la fe sin obra, la fe, yo creo en Jesucristo, creo en lo que hizo, pero se me debe notar. La fe sin obras es muerta, pero no por las obras soy salvo. Es que estos son conceptos que yo cada vez que converso con las personas, pregunto, me gusta preguntarles a ver cómo tienen su ABC, sus principios básicos, si están bien fundamentados en los principios de la palabra, si han sobreedificado correctamente o si tienen a Jesús como pilar, pero han sobreedificado mal. Por eso es muy importante que tú mismo leas las escrituras, tú mismo, todos los días, para que se abra tu mente. Porque, mire, no importa si esto o aquello es pecado, sí, lo que importa, hay personas que no les importa pecar. El mundo está lleno de conceptos en donde han dicho, no, no, esto está bien ahora. En estos días publicaba una imagen que me llamó mucho la atención sobre el maltrato animal.
Y había unos perritos diciendo, no, si ahora nos golpean, pueden ir a la cárcel. Y sale al otro lado unos bebés en el vientre de sus mamás diciendo, ay, qué envidia. Es increíble cómo podemos decir que el aborto puede ser permitido y matamos a una persona, a un bebé, en cambio protegemos a un perrito. Yo no digo que proteger el perrito esté mal, no me malinterpreten ahora, pero si protegemos un perrito, ¿por qué no protegemos la vida de un bebé? Entonces ahora queremos despenalizar el aborto. ¿Por qué creen que opera todo esto? ¿Quién creen ustedes que está detrás de todas estas personas que proponen esas cosas? Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Los conceptos que el mundo quiere poner son para que tú y yo desobedezcamos a Dios, para que tú y yo entremos en el lado equivocado, para que tú y yo, y nos empiezan a vender con que es que eso está bien, que es que Dios, o sea, eso no está mal, mi cuerpo, mi decisión y todos estos eslogans que sacan. Y ahora el que no acepta todo lo que viene con las nuevas teorías, entonces es un retrógrada y te acusan y te quieren poner contra la pared para que, que no seas retrógrada. Y desde los niños también publiqué unos videos que desde los niños en el colegio los están educando para ser de mente abierta. Están enseñándolos a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué bendición puede haber para unas generaciones, para una ciudad, para un pueblo que desobedece abiertamente las leyes de Dios? Léete el Antiguo Testamento y vas a entender qué sucedía con el pueblo de Israel y por qué venían sus enemigos y lo destruían. Y por eso vemos que a la gente le pasan tantas cosas malas en la vida, porque hemos sembrado mal, sembramos desobediencia. Todos tenemos que sembrar obediencia, porque Adán sembró desobediencia, pero Jesús sembró obediencia por encima de su propia vida. Entonces el mundo está lleno de conceptos, de calificativos, de aceptación, de cosas que Dios llama pecado y la sociedad bombardea y bombardea con imágenes desde cada vez más pequeñitos. Les están enseñando cosas para que vayan en contra de Dios. Y según el mundo, si no aceptamos este pecado, entonces somos fanáticos. Es que hay que aceptar esto, es que ya somos muy avanzados como sociedad. Y si no aceptas, entonces retrógrada, fanático, XX, fóbicos. Porque el mundo quiere cambiar las leyes de Dios y hacer sus propias leyes. Entonces, con la boca decimos que tenemos un Dios, pero con nuestras actitudes estamos en abierta rebeldía contra Dios. Y no queremos obedecerle. Decimos, ¿sabes qué? Tú eres Dios. Y me sorprende, mire, muchas personas, yo creo en Dios, creen que existe Dios, pero pregúntate si le crees a Dios lo que Dios dice. Porque la mayoría de las personas creen que Dios existe, pero tienen sus propios mandamientos. Eso no tiene sentido. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen en Dios, ¿sabías? Los demonios también creen que Dios existe. No le obedecen. Creer que Dios existe no es. Y así hay millones de personas con un concepto tan básico errado. Yo creo en Dios, pero tengo mis propios 10 mandamientos. Hago mis propias 10 leyes. Entonces, solo las escrituras nos garantizan que aprendemos lo correcto. Solo las escrituras nos dicen qué fue lo que Dios dijo, porque las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y son útiles para corregir, para redarguir, para enseñar y para hacer al hombre perfecto para la buena obra.
Entonces no te puedes guiar por lo que dice la televisión, no te puedes guiar por los consejos de tu vecino, no te puedes guiar por los consejos de tu amigo, por lo que los demás dicen, por lo que nos enseñan como bueno, porque ha sido tergiversado con los conceptos del hombre. Es que a mí me parece, yo escucho muchísimo eso, me sorprende la cantidad de veces que tenemos la altivez de decir, es que no estoy de acuerdo con Dios. Me gustaría que un día Dios se les apareciera a esas personas y le dijera como Job, que dijo, ¿y dónde estabas tú, Job? Porque Job lo estaba cuestionando. Llega un momento en que Job lo cuestiona y le dice, Dios le dice, ¿y dónde estabas tú, Job? Cuando yo fundé los cielos y la tierra, cuando yo la hice colgar del vacío y la incliné, o sea, ¿dónde estabas tú, Job? A ver qué vienes a decirme, no estoy de acuerdo con tu actuar. Somos soberbios como seres humanos, nos creemos dioses. Cuidado cuando cuestionas las decisiones de Dios, porque te estás endiosando tú mismo. Decimos, Dios es todopoderoso, Dios sabe todo, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo sé más que tú. O sea, hacemos nuestras propias leyes, pero el hombre tergiversa lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, todo concepto que esté por fuera de lo que dice la palabra de Dios está errado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Lo que está escrito en la palabra es lo que tiene que ser tu única verdad. Tu única verdad. Por eso si no la lees, si no la conoces, estás en riesgo de ser engañado y de tomar conceptos válidos que no lo son. Como por ejemplo la evolución. Me sorprende cuántos montones de personas creen en la evolución. Y yo digo, ¿y entonces Dios es mentiroso en Génesis? ¿Dios es un mentiroso? Porque crees los evangelios, pero no crees Génesis. No, es que la ciencia dice. No sé si sabes que la evolución ya está mandada a recoger con todas las teorías y los descubrimientos de la genética y la segunda ley de la termodinámica. La evolución es imposible de que suceda, pero ¿sabes qué? Se sigue enseñando y hay personas que todavía la creen. Mira la cantidad de conceptos tan sencillos que tienes y tenemos como sociedad en contra de Dios. El diseño de la familia. Dios diseñó la familia de una manera, el hombre no, el hombre quiere hacerla de otra manera. Entonces, la palabra es la única que nos puede sobreedificar. El único fundamento es Jesucristo, como lo veíamos ahorita, porque la palabra es la que tiene el poder para sobreedificarnos, tiene el poder para sobreedificarnos y decía, y para darnos herencia con todos los santificados. O sea, la palabra, los que seguimos la palabra, los que estudiamos la palabra, tenemos la herencia de los santificados. ¿Y cuál es la herencia de los santificados? La vida eterna. Entonces, la palabra tiene que ser nuestro eje fundamental. Jesucristo es llamado la piedra angular. Vamos a aprender un poquitico más sobre este concepto de la piedra angular. Es curioso cómo las mismas escrituras desde hace muchos años, desde inclusive desde los salmos escritos por David, muchos años antes de Jesucristo, ya estaba escribiéndose esas profecías de que iban a rechazar la piedra angular. Y los judíos mismos, ustedes lo saben, rechazaron a Jesucristo como su Mesías. Hoy en día todavía el pueblo de Israel está esperando el Mesías. Todavía es increíble, mira las noticias. Y salen falsos cristos cada mes. Hoy en día todavía, y lo rechazaron a Jesucristo, a nosotros que lo hemos aceptado, su pueblo mismo lo rechazó sin saber que Él era la pieza más importante. Y es hoy en día la pieza más importante de toda la historia de la humanidad. Me da risa cuando la gente dice que no creen en Jesucristo. Yo les digo, ¿y en qué año vives?
2021. ¿2021 qué? ¿De cuál era? ¿2021 qué? 2021 después de Cristo. Es que es un hecho histórico. Es un hecho comprobado históricamente, ni siquiera religioso, por la historia. Sabemos que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces la gente dice, no, es que aquí no vino ningún Jesucristo, pero sí le creen a un tal Mahoma, sí le creen a un Buda, que no hizo nada. O sea, es increíble cómo la gente está tan ciega y confundida. A mí me sorprende a personas que están tan ciegas y confundidas. Entonces, la historia de la humanidad fue partida porque vino Jesucristo, impactó el mundo tanto que hay un antes y un después. Fue la obra maestra de Dios en la tierra, sobre lo cual todo tiene que estar soportado, porque lo dice en Juan, por Él, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y todo debe ser edificado sobre Jesucristo. Vamos a verlo en Salmos. Vamos a leer estos dos pasajes aquí. Salmos 118, 22. Dice, mire, los salmos escritos antes de Jesucristo, dice, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, la piedra que desecharon los mismos judíos, ha venido a ser cabeza de ángulo. El mismo profeta Isaías lo dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, saben que Sión es el santo monte, por fundamento una piedra, piedra probada, está hablando de Jesucristo, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, estable. El que creyere no se apresure. Mire, me encanta. Dos personas diferentes. Salmo por David, Isaías el profeta. Dos personas diferentes escribiendo sobre la misma piedra angular. Y me gusta cómo está la nueva traducción viviente, para que lo leamos un momentico en esta traducción. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Entonces vea, increíble. Piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. ¿Se acuerdan en donde dice que edifica sobre la arena o edifica sobre la piedra? Cuando tú edificas tu vida y los conceptos de tu vida, tienes que edificarlos sobre la roca, sobre la piedra angular. Porque si tú edificas los conceptos de tu vida sobre la arena, o sea, sobre las cosas del mundo, sobre qué es lo valioso, la plata, la fama, las posesiones, ¿qué es lo valioso en tu vida? ¿A qué le dedicas el mayor tiempo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿En dónde está tu tesoro? Acuérdese que dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. Donde está tu corazón está tu tesoro. ¿En qué estás edificando? ¿Sobre lo natural y lo físico o sobre lo espiritual y Jesucristo? ¿En dónde estás edificando lo importante de tu vida? Porque dice que el que crea en eso, en esa piedra y que se puede construir con seguridad, veamos como lo dice al final, el que crea jamás será sacudido, jamás será sacudido. ¿Por qué? Porque cuando tu fundamento es Jesucristo, no importa si pierdes esto, Dios te ayuda. Tu vida se mantiene estable. ¿Cuántas personas no han sobre edificado o edificado sobre conceptos como la riqueza y resulta que pierden algo o pierden un novio y terminan suicidándose o enfrentan una situación crítica y terminan suicidándose y quitándose la vida? Porque edificaron sobre algo que no era ese fundamento que te va a ayudar a no ser sacudido. Cuando estás edificado sobre la arena se te cae.
Cuando estás edificado sobre la roca, eres fuerte y te mantienes estable. Así tiemble la tierra, tú te mantienes firme. Ahora, en lo natural veamos algunos conceptos sobre lo que se llama la piedra angular. Es que hay varios conceptos sobre la piedra angular, ¿sí? Y por qué Dios de pronto, digamos que usó este término para referirse a Jesús. Mire, dice que en la arquitectura de ingeniería es la piedra que se ubica justo en el centro superior de un arco y que gracias a ella este se mantiene estable. O sea, sin la piedra angular, el arco se cae. Todas las otras piedras llamadas dovelas se colocan en referencia a esta piedra. Dios estaba usando la piedra angular como un concepto muy importante que está, como yo soy ingeniero civil, en la ingeniería y en la construcción. Es una piedra clave, es una piedra muy importante. Constructivamente, esta piedra es la piedra clave, la más importante. El mismo, el mismo Pablo en Efesios 2:20 lo dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con Cristo Jesús mismo como la piedra angular. Me encanta. Cristo tiene que ser el soporte, nuestro centro de toda revelación. Cristo tiene que ser nuestra única referencia. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, dijo Jesús. No puedes creerle a nadie más. Escucha directamente la voz de tu pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oye la voz de tu pastor. Vuelvo y pregunto, ¿ya estás leyendo la palabra? ¿Ya estás estudiando las escrituras? ¿Estás oyendo directamente la voz de tu pastor? ¿O sigues con los conceptos tradicionales que nunca sabes si están o no están en la palabra? Yo te invito a que esos conceptos los busques en la Biblia, muchos de ellos, y vamos a ir hablando, y a veces hablo sobre algunos conceptos que tenemos como básicos que resulta que no están en la palabra de Dios. Entonces, nuestra única referencia, yo soy el camino, seguir los pasos de Jesucristo. Yo soy la verdad, estudiar las escrituras. Yo soy la vida. O sea, el centro, la piedra angular es Jesucristo. Nadie más. Esa es otra. Nadie más. No entiendo por qué andamos buscando a otras cosas diferentes de Jesucristo. Si Él es el camino, Él no dijo, yo soy un camino. No, Él es el camino. ¿Por qué andamos buscando otro camino para llegar a Jesucristo? Si Él es el camino. Somos soberbios como seres humanos. Y tengo que ser como Pablo y llamarles la atención porque somos soberbios como seres humanos. Dios nos dice una cosa y no, somos rebeldes como el burro, dice el Señor, como no seas como el mulo y el caballo, que con rienda y cabestro tengo que traerlos, porque somos soberbios, nos creemos más sabios que Dios y no, no, así no es, yo lo hago como quiero. Entonces, vamos a ver Hechos 4, del 11 al 12, cómo nos enseña sobre esta piedra angular, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación. Miren, en ningún otro hay salvación. A mí me encanta. Ni en Mahoma, ni en Buda, ni en todas las otras religiones, ni en todo lo que tú te quieras parar, ni en los santos a quien quieras llamar, en ninguno otro hay salvación, solo en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre. Si estás usando otro nombre para caminar, estás equivocado de camino. No hay otro nombre bajo el cielo, solo hay un camino dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si estás caminando con otro nombre, si tus oraciones van hacia otro nombre,
cuidado porque probablemente no estás caminando en salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres salvación? Invoca el nombre de Jesucristo, no otro nombre, no otro nombre. ¿Quieres salvación? Invoca el nombre de Jesucristo. Veamos la Nueva Traducción Viviente. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, me sorprende las personas que todavía, después de que leen esto, siguen invocando otros nombres. ¿Saben por qué? Porque no queremos obedecer, porque aprendimos de una estructura que nos enseñaron desde pequeños y que no tiene sustento bíblico. Cuando Dios dice, no comas galletas, no comas galletas. No, pero es que las galletas son buenas, no hacen daño. ¿Pero qué tiene de malo comer galletas? Es que Dios dijo, no comas galletas, hombre. Pero empezamos a buscarle la comba del palo para desobedecer a Dios. Clarísimo, no comas galletas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué haces invocando otros nombres? Si ven los conceptos que distorsionamos como seres humanos. Pregúntate hoy, ¿qué nombre invocas para tu salvación? Porque claramente Jesucristo es el único que puedes invocar para que puedas ser salvo. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Por eso tenemos que leer las escrituras para tener una sana doctrina. La única forma de cuidarnos de las enseñanzas desviadas es, como lo leíamos ahora, encomendándonos a la palabra, ceñirnos a lo que dice la letra. A mí me gusta cuando los auditores que van y lo revisan a uno en los procesos técnicos y estas cosas. Y es algo con lo que nosotros luchamos y yo luché muchísimo tiempo con mi equipo. El procedimiento dice que para poner una válvula en funcionamiento, primero hay que abrir la válvula A y luego la válvula B y luego cerrar el tornillo C. Así dice el procedimiento. Resulta que el técnico no, primero mueve el tornillo y luego hace... No, ingeniero, es que funciona mejor como yo digo. Ok, pues cambia el procedimiento, hermano. Pero si el procedimiento está bien, haga el procedimiento, porque si no viene un auditor y te va a decir, estás haciéndolo mal. La única forma de cuidarnos de las malas enseñanzas o de las cosas que no están en la Biblia es conociendo la Biblia. Pero si aún después de todo lo que yo he dicho, no has abierto tu Biblia, es porque eres terco, te lo tengo que decir, terco y soberbio. Y ojalá Dios no te llame como al mulo y al caballo, a las malas, para que obedezcas. Porque a mí me pasó. Te lo estoy diciendo porque a mí me pasó. A las malas tuve que aprender dónde no debía ir, qué no debía hacer, cómo debía comportarme. A las malas, con dolor y lágrimas en mi vida, tuve que aprender. A las malas, porque somos, yo también he sido, pero como es que ya aprendí y estoy tratando de corregirme, somos tercos. ¿Han visto? Me gusta cuando uno ve a personas que sacan a caminar el perrito, ¿no? Y el perrito para acá y le hacen así, ¿no? Y el perrito sigue jalando para ahí y le hacen así. Y el perrito sigue, ¡yo! ¡Pum! Sale volando el perrito para el otro lado. A las malas nos toca. A las malas le toca a Dios con nosotros. Tenemos que ceñirnos a la palabra, no a lo que yo creo. Porque cada persona, cada ser humano tiene su propia percepción. Es que a mí me parece que esto es bueno, al otro le parece que esto no es bueno, al otro le parece, ¿qué tal?
El que es violador de niñas, pues le parece que no tiene nada de malo. Cada quien tiene su propio concepto y la sociedad no sabe porque está confundida. El único que sabe es el creador. El único que sabe es el que diseñó y construyó. Y ese, el único, es Dios. Entonces pregúntate hoy si todavía no conoces la palabra, no alces la mano, sino reflexiona y di, miércoles, tantas veces que me han dicho, llegará un día, no creas que porque no conoces la palabra, no vas a enfrentar la palabra. Yo les he puesto este ejemplo a muchas personas. Supongan que están en verano y van a la playa, y la playa, perdón, la playa está rellena de personas. Y entonces ustedes se van para otra playa, cogen por allá, para otro lado y se van para otra playa. Y encuentran una playa vacía. ¡Wow! Encontré la delicia de mi vida. Esto es lo que yo quería para mi vida. La playa vacía. Encontraron la felicidad. Y se bañan todo el verano. Y el último día del verano, o faltando una semana para que acabe el verano, te das cuenta que allá en una esquina había un letrero que decía, cuidado, prohibido nadar, tiburones. Miércoles. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Por qué no conocieras el letrero? El letrero es la Biblia. El letrero es las enseñanzas de Dios. El letrero son las escrituras que te dice dónde hay peligro y cómo debes actuar. El letrero de cuidado, no nadar, tiburones, esa es la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto algo. Todo el tiempo que estuviste nadando, ¿estuviste expuesto a que un tiburón te comiera? Sí. Ah, no, es que como no conocía, ¿no estabas expuesto? No, claro que estabas expuesto. Eso es lo que piensan las personas que como no leen, pues no pasa nada porque pues no entiendo. Igualito. Y cuando viene el tiburón y te muerde, no sabes ni siquiera cómo reaccionar para arreglar las cosas. Quedas medio muerto y aún así sigues sin estudiar la palabra. Es increíble como somos como seres humanos. Yo digo, Dios mío, es que somos soberbios, tercos y trancados con llave. ¿Saben qué es lo peor? Que hay otros que después de que vean el letrero siguen bañándose en esa playa. Siguen bañándose en esa playa, aun cuando ya vieron el letrero, dicen, no, no me importa. Siguen metiéndose en esa playa. Es increíble cómo es el ser humano. Entonces, estudia la palabra porque hay muchos conceptos que la mayoría de las personas tienen, lamentablemente no tienen fundamento bíblico. No están en la Biblia. Son conceptos adicionados por el hombre, tal cual pasó en el Antiguo Testamento, que los fariseos adicionaban y adicionaban y adicionaban leyes que no estaban en la Torá. Hay muchos conceptos hoy en día que los tomamos como ciertos porque los oímos de alguien. Yo te invito a que tú mismo compruebes por tú mismo, por tus propios ojos, para que nadie te diga lo que es, sino que sea tú mismo leyendo. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. No yo, ni Juan, ni Carlos, ni Patricia, ni Ricardo, nadie. El Espíritu Santo mismo te va a hablar, pero cuando tú lees tú mismo la palabra de Dios, el mismo Dios te va a enseñar. Por eso no va a haber error, porque oímos de aquí, oímos de allá, pero hay que cotejar todo contra las escrituras para ver si estamos sobreedificando sobre la piedra angular. Necesitamos conocer las escrituras para uno mismo saber
que está aceptando la verdad de Jesús. Porque si no aceptas un concepto que no está en la palabra, estás caminando por un camino equivocado, ofendiendo a Dios. Claramente, estás ofendiendo a Dios si estás haciendo cosas que la palabra dice que no hagas. Ay, no, pero es que la sociedad dice que está bien abortar y hay una ley que permite el aborto. Es una ley humana que está en contra de las leyes de Dios. Y entonces el que no ha querido y quiere practicarlo, pues tiene una condenación. Y le das derecho a Satanás para que toque tu vida. Lo vamos a ver la semana entrante. La idolatría, por ejemplo. El problema es que cuando tú cometes una infracción, te haces deudor de un pago que hay que hacer. Y Satanás viene a cobrártelo a tu vida o a la vida de tus hijos, tus nietos y tus descendencias. Entonces vivimos firmándole cheques a Satanás felices porque somos soberbios de que creemos que estamos haciendo las cosas bien, no necesito leer la palabra, no pasa nada. Y todos los días firmo cheques a Satanás. Y luego me preocupo, me pregunto, me duele cuando una tragedia familiar viene a mi casa y toca mi vida. ¿Por qué? Si tenías 500 cheques firmados, compadre. Has firmado 500 cheques y nunca has ido a pedir perdón ni siquiera donde el rey por los 500 cheques que tienes firmado. Pues vino Satanás y te los cobró, compadre. O sea, vivimos en derrota por eso. Porque no conocemos las escrituras. El carro hay que cambiar el aceite cada 6.000 kilómetros. Bueno, hay que un tipo específico de aceite porque antes se cambiaba cada 3.000. Ahora son sintéticos, no sé qué, se cambia cada 6.000. Y tú dices, no, yo nunca leí el manual, lo cambié cada 20.000. Pues te tiraste el motor. ¿Qué pasó? Trajiste tragedia a tu vida, tus inversiones, todo lo que tú querías, tu sueño se destruyó. ¿Por qué? Porque no leíste el manual. ¿Por qué no leíste el manual? Ah, no, pues es que no, nunca quise leer el manual. Bueno, pues hermanito, cada quien cosecha de lo que siembra. Y algún día, de todo lo que estamos sembrando, del pecado que estamos sembrando, de las malas acciones que estamos sembrando, recibimos la paga. Porque Satanás no te lo cobra ya. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces no nos lo cobra a nosotros, no lo cobra a nuestros hijos o lo cobra en nuestros nietos. Porque cuando lo cobra en un nieto, destruye la vida del papá y destruye la vida del abuelo. Golpea a 3 generaciones en un solo cobro. Por eso muchas de las cosas que suceden, que hicimos mal, nosotros recaen sobre nuestros hijos. Si no te importa tu vida, por lo menos hazlo por la vida de tu descendencia, de tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, por lo menos para que les dejes una herencia sana y limpia y unas enseñanzas correctas para que Satanás no pueda tocarlos, porque Dios no es el que te manda los castigos. Tú te la pasas feliz firmando cheques en blanco y luego quien viene a acusarte y a tocar tu vida con desgracia es Satanás, porque Él es el acusador. Él es el acusador, Él es el que viene a cobrar tu deuda. Por eso Jesucristo tuvo que ir a pagar por nuestra deuda en la cruz, porque estábamos destinados a morir eternamente. Pero mientras estés aquí en vida, además, quieres vivir en victoria, me imagino. Quieres que Satanás no toque tu casa, me imagino. Quieres que Satanás no toque tu trabajo, me imagino. Que no toque tu hogar, me imagino. Que no toque tu matrimonio, me imagino. Que no toque tus finanzas, me imagino. A quienes amas, me imagino. Pero no quieres conocer el letrero. No quieres saber si lo que estás haciendo se alinea con las cosas de Dios. Solo has oído
de Dios. ¿Saben qué dice Job al final? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Claro, después de lo que tuvo que pasar Job. Y así somos. De oídas te había oído. Nunca abrimos la palabra para escuchar directamente al Maestro, que es el Espíritu Santo. No conocemos las Escrituras por nosotros mismos y aceptamos un montón de cosas como verdaderas. Y eso hace que caminemos firmando cheques todos los días. Ahora, yo firmo un cheque e inmediatamente voy a la cruz ese mismo día y pido perdón. Y ese cheque, Jesús lo destruye porque pasa la tarjeta de crédito de su sangre, su sacrificio, anula mis pecados. Pero si tú no lo estás haciendo todos los días de ir a pedir perdón, pues tu pila de cheques, pin, 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 pin. Y Satanás va a saber cuándo quiere cobrártelos. No te los va a cobrar ahora, ¿sabes por qué? Porque si te los cobrara inmediatamente, ¿por qué uno corrige las actitudes y las cosas? ¿Por qué un perrito o algo aprenden que no deben hacer, o sea, chichi o que no deben hacer esto o los niños? O sea, porque hay corrección inmediata, pero como Satanás no nos corrige, no, nos deja, acumule y acumule cheques y cuando tenemos una pila así, viene pan con una desgracia, no sobre nosotros, sobre nuestros hijos o sobre nuestros nietos, para que nos destruya la vida a toda la familia. Pero ¿cuántas personas no se les ha invitado a los estudios de Zoom? ¿Cuántas veces no les hemos dicho, lean la Biblia todos los días? Pero las personas no quieren porque están ocupadas con su vida, están ocupadas bañándose en la playa solitaria, no quieren mirar el letrero. Y peor aún, como les digo, hay otros que han escuchado el letrero, han visto el letrero, porque yo lo he predicado aquí o lo has visto en alguna prédica o te lo dijo alguien y tú has visto el letrero y aún así no te importa, pues estás firmando cheques y en algún momento vendrá el enemigo, subirá contra ti y cuando Dios diga no me lo toques, él sacará todos los cheques que tiene, Satanás sacará todos los cheques que tiene tuyos y dirá, tengo derecho legal sobre él porque él mismo me ha dado derecho legal para tocar su vida. Y Dios, que es un Dios justo, dice, ok, no puedo hacer nada, porque es la ley. Y tocará tu vida con desgracia. Estamos en tiempos difíciles, ¿eh? Estamos en tiempos en donde la muerte ronda. ¿Quieres cuidar tu trabajo? Aprende la palabra para que Satanás no pueda tocarlo. ¿Quieres cuidar tu matrimonio? Aprende la palabra para saber cómo tienes que comportarte como sacerdote de tu casa. Necesitamos leer porque todo, absolutamente todo, los fundamentos de nuestra vida tienen que estar sustentados en la palabra, no en los conceptos del vecino, ni en los conceptos de la universidad, ni en los conceptos, no, en las escrituras. Conoce por ti mismo para que no tengas conceptos cerrados y tú mismo, imagínate, ¿qué tal tú diciéndole a Satanás? Ay, no, Satanás, usted no me puede hacer daño porque es que yo pensé que era así. Se va a burlar en tu cara. Te va a decir, bueno, ¿y por qué no leíste? Ahí no están las escrituras. ¿No leíste el contrato? Tú firmaste el contrato. ¿No leíste el contrato? Vivimos nuestra vida así. Las mismas escrituras dicen, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Vamos a parar hasta ahí hoy. No pude avanzar mucho, me salió mucho tema adicional. Vamos a orar.
Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de esta noche. Jesús, perdónanos si no ha sido el fundamento de mi vida. Perdónanos si no hemos escuchado tus consejos. Perdónanos si escribiste toda la Biblia para que nosotros tuviéramos el manual de vida, pero nosotros en nuestra soberbia no hemos querido ni abrirlo, Señor. Por eso hemos pasado nuestra vida de golpe en golpe sin saber ni por dónde caminar, Señor. Perdona nuestra soberbia y nuestra altanería, Jesús, de creernos más sabios que lo que dice tu palabra. Que ni siquiera queremos oír tu consejo, Señor. Perdónanos porque hemos estado firmándole cheques y dándole poder legal a Satanás, nuestro enemigo, para que toque nuestras familias. Hoy te pido perdón, Señor, porque no quiero que toque ni mi vida, ni la vida de mis hijas, mi descendencia, ni mis nietos para los que tengan nietos. Señor, perdóname. Destruye todos esos argumentos que he levantado en contra de mi familia. Destruye, Señor, todo poder legal que he dado. Hoy que tu sangre me haga libre, Señor, de esa deuda. Señor, durante esta semana, ayúdame a entender, Espíritu Santo, para que yo pueda pedir perdón por cada uno de los pecados que he cometido y pueda traerlos a la cruz para que seas tú con tu sangre, Señor, quien destruya esos decretos en contra de mi familia. Señor, perdóname por no haber hecho caso, Señor. Ayúdame, Jesús. Tú pagaste el precio, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a venir delante de la cruz, a reconocer con dolor mis faltas y a alejarme del pecado, porque de nada sirve venir a balbucear perdón si no me alejo del pecado, si no soy transformado, si no cambio de mi vida, mi estilo. Toca mi corazón, Espíritu Santo, en esta noche, para que yo sea transformado. Trae revelación, abre los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda ver mi verdadera condición espiritual, para que yo pueda tener un arrepentimiento genuino, de modo que pueda entrar en bendición y en victoria. No permitas que siga yo caminando por un camino alterno, Señor. Quiero vivir en tu verdad. Quiero caminar en tu camino, Jesús. Quiero que tú seas mi pastor y oír tu voz y obedecerte y demostrarte que te amo y recibir todas esas bendiciones que tienes para mí. No permitas que Satanás toque más nuestras vidas, Señor. Revela a tu pueblo, Dios, el pecado para que podamos cambiar. Gracias, Papito Dios, por esta noche, por la oportunidad de aprender sobre tu palabra, por la oportunidad de entender lo que sucede en el mundo legal espiritual y por qué es tan importante buscar la santidad y alejarnos del pecado. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento para que no seamos tocados, sino que levantemos murallas donde el enemigo no pueda entrar a nuestra ciudad, ni tocar nuestras familias, ni nuestra salud, ni nuestra vida, Señor? Gracias, Dios, por esta revelación y esta enseñanza de esta noche. Amén. No derribes las murallas que te protegen en tu vida. El pecado abre la puerta a la muerte. El pecado abre la puerta para que Satanás toque nuestras vidas. Conoce la palabra de Dios para que le cierres las puertas al enemigo que probablemente traerá destrucción, porque él no vino sino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en 8 días.